a contar una historia, pongan mucha atención. A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios y él prefirió escapar. Halló una nave muy grande que salía para Tarsis, pagó y al barco subió. Buenos días, niños, qué alegría volverlos a ver y aprender juntos la palabra de Dios. Hoy hablaremos de un personaje muy especial. Hablaremos de un profeta que se llamaba Jonás. Jonás está en el Antiguo Testamento y tiene 4 capítulos ese libro. Así que hoy día hablaremos de todo ese maravilloso libro y aprenderemos juntos la vida de Jonás. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un hombre anciano, un hombre y un profeta que siguió a Dios. Quiere decir que Jonás aconsejaba a las personas que vivían en el pueblo donde él vivía y oraba a Jonás y era un gran siervo de Dios. Un día sucede que Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, anda a la ciudad de Nínive. Aquí está escrito, niños. Anda a la ciudad de Nínive y háblales de mí y diles que se están portando muy mal, están haciendo cosas muy malas y yo estoy muy molesto con esta ciudad y con los habitantes de esta ciudad. Así que diles que voy a desaparecer esa ciudad. Así que Jonás, en vez de obedecer la voz de Dios, ¿saben lo que hizo, niños? Jonás escapó, huyó. Jonás se fue. Jonás escapó y huyó de la presencia de Dios. Y se fue camino a Jope. Jonás fue camino a Jope para dirigirse a una ciudad donde habían barcos, donde había un mar grande, y se fue a la ciudad de Tarsis. En Tarsis compra su billete y sube, dice la historia, Jonás al barco y va en un barco escapando de la presencia de Dios. Aquí vemos a Jonás dentro del barco con los tripulantes, con los dueños del barco. Pero Jonás, cuando llegó ahí, les contó que había escapado de su Dios. Estos personajes que estaban con Jonás también tenían sus dioses. No era el mismo Dios nuestro. Y Jonás le dijo: Dios me ha dicho que yo vaya a una ciudad, pero no he hecho caso. He escapado y por eso he venido a este barco. Así que les contó esa historia y fue a su habitación y se quedó dormido. Mientras Jonás dormía, dice que pasó una gran tormenta. ¿Ven, niños? Las nubes negritas, los rayos que salían de las nubes, y el agua comenzó a moverse mucho, a agitarse mucho, a venir sobre la barca. Y dice que la barca se movía con todos. Y ellos se preguntaron y dijeron: ¿por qué está pasando estas cosas? ¿Qué está sucediendo? Y entonces fueron y buscaron a Jonás. Jonás estaba dormido y lo levantaron muy rápidamente. Le dijeron: Jonás, estamos por hundirte, despiértate. Y ellos, asombrados de lo que pasaba, le dijeron a Jonás: Jonás, ¿qué está pasando? Y Jonás le dijo: Dios está molesto conmigo seguramente. Tienen que echarme al mar para que pase la tormenta. Y ellos dijeron: ¿cómo te vamos a echar al mar? Puedes morir. Estaban muy preocupados con Jonás y ellos no querían hacer nada malo por las personas. Entonces dice que Jonás dijo: para que se calme el mar, me tienen que echar al mar. Y así fue que echaron a Jonás al mar. Y aquí Jonás cayó al mar. Niños, inmediatamente después que Jonás cayó al agua, que lo lanzaron al agua, pasó la tormenta y las nubes volvieron a ser blancas. Vemos las nubecitas blancas aquí. Y ya las olas comenzaron a calmarse y el barco estuvo tranquilo, estuvo quieto. Y así pasó la gran tormenta y las personas que estaban en la barca se dieron cuenta que el problema había sido por culpa de Jonás, porque había desobedecido a Dios. Dice, niños, que pasó un pez muy grande
y se comió a Jonás. Se lo comió y Jonás estuvo en la pancita del pez. Estuvo en la pancita del pez, niños, imagínense, se lo comió y fue a su panza. Imagínense, niños, cuántas cosas feas hay dentro de la pancita del pez, cuántas cosas sucias, el agua que viene, el agua que va. Y Jonás estaba muy preocupado. Y la historia dice que Jonás estuvo 3 días y estuvo 3 noches en la pancita de este pez. Imagínense, niños, Jonás, ¿dónde había ido a parar? A la panza de un pez. Dice que estando Jonás dentro de la panza del pez, comenzó a orar. Se acordó de Dios y de lo que le había dicho Dios y se sintió muy mal de no haber obedecido la voz de Dios. ¿Saben, niños? Jonás le pidió a Dios que era mejor morirse que estar dentro de esta panza del pez, que había estado muy triste, muy arrepentido de niños. Después de 3 días, el pez vomitó por la boca a Jonás y Jonás estuvo en tierra. Aquí vemos a Jonás, niños. Jonás salió de la pancita y de la boca del pez diferente. Jonás se dio cuenta que se había equivocado y que tenía que cambiar lo que él había pensado. Ahora él tenía que obedecer a Dios. Así que le había prometido a Dios ir y predicar a la ciudad de Nínive. Y dice que cuando él comenzó a predicar a la ciudad de Nínive, a decirle, porque Dios le había dicho a Jonás que dijera que la ciudad iba a ser destruida dentro de 40 días. Así que Jonás le comunicó esto a toda la ciudad, incluso al rey de la ciudad. ¿Y saben lo que hicieron, niños? El rey y toda la ciudad se pusieron en ayuno. ¿El ayuno qué cosa es, niños? El ayuno es dejar de comer. Dejar de comer para que nuestro cuerpo pueda glorificar a Dios, pueda estar listo para poder hacer lo que Dios quiere. Como la oración, por ejemplo, estar limpios para comenzar a orar y a pedir que Dios haga un milagro en ese momento. Es lo que Nínive necesitaba, un milagro para que Dios no destruya la ciudad de Nínive. Así que toda la ciudad se puso en ayuno. ¿Y saben qué cosa pasó, niños? Esto es muy interesante y muy lindo, porque Dios perdonó a la ciudad de Nínive. La Biblia dice que la ciudad de Nínive no fue destruida, pero lo más importante y lo más curioso de esta historia es que Jonás, ¿saben lo que pasó con Jonás? Jonás se puso muy furioso, se enojó mucho, dice la Biblia. Se enojó tanto y le dijo a Dios, Dios, es por eso que yo no quería ir a Nínive a predicar la palabra, porque sabía que tú eras un Dios muy, pero muy misericordioso. Es verdad, niños, es que Dios es muy bueno, que Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y esto es lo que le pasó a esta ciudad. Así que se enojó mucho, mucho Jonás y le dijo esto a Dios, que estaba muy enojado porque él había perdonado. Pero ¿saben, niños, lo que le contestó Dios? Dios le dijo, ¿cómo voy a destruir a una ciudad que yo he creado? ¿Cómo voy a destruir a los ciudadanos de Nínive que no saben qué cosa es la derecha de la izquierda? No saben qué cosa es lo bueno de lo malo. No saben diferenciar. Si yo los crié, ¿cómo los voy a destruir? Qué lindo es el corazón, niños de Dios. Qué maravilloso es Dios. Tenemos un Dios tan bueno. Un Dios que nos ama tanto, 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 que siempre tiene misericordia de nosotros. Niños, si en este momento nosotros estamos desobedeciendo a Dios, no estamos siendo obedientes, no leemos su palabra, no oramos. Recuerda, niño, que nosotros tenemos que ir a la camita y tenemos que orar y pedirle a Dios por nuestros papitos, por nuestra casita y por nosotros, para que Él nos cuide, nos proteja y seamos unos niños obedientes. Nunca es tarde, siempre hay una oportunidad para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que Él es tan
tan grande, dice la palabra misericordia, que nos ama mucho. Niños, que esta lección sea de bendición para sus vidas, para sus pequeñitas vidas. Les estoy hablando a esos niños que un día van a alimentar hombres grandes de Dios, hombres que van a predicar la palabra, niños y niñas, princesas y príncipes del reino, porque el rey es su Padre, Jesucristo. En esta mañana, niños, espero que Dios me los bendiga y que bendigan sus hogares y que no nos olvidemos siempre de pedirle al Señor que nos cuide y nos proteja. Que Dios los bendiga, niños.